Ok, hola, muy buenos días a todos a todos los espectadores que nos escuchan, que nos ven por medio de este canal de YouTube, Cuál Camino a Extravaganza Comunicación. Queremos nuevamente saludar y agradecer a los pastores Escudero que nos permiten estar en este espacio y en este medio nuevamente para poder hablar de la palabra de Dios. Mi nombre es Víctor Alejandro y yo soy el copastor de la iglesia La Última Oportunidad en San Pedro Cholula ubicada, y me acompaña mi esposa Ana Karen. correcto. El día de hoy traemos una palabra de Dios relacionada a estos días que estamos viviendo, ¿verdad? Normalmente la gente que se encuentra en el mundo lo llama el Día de Muertos, ¿no? Las fechas de muertos, ¿no? Y todos sabemos o conocemos de esas tradiciones y costumbres, pero ¿qué nos dice la palabra con respecto a nosotros, los creyentes, los hijos de Dios? ¿Qué nos dice sobre la muerte? Claramente en estas fechas son fechas un poco difíciles, un poco complicadas, ya sea para uno como creyente, porque uno se da cuenta al andar en la calle. Ahora se han optado o se han tomado costumbres inclusive de Estados Unidos, ¿no? Eso de ir y pedir calaverita, y los niños se disfrazan, y muchas veces antes a lo mejor no lo notábamos, ¿no? Bueno, en mi caso, yo como antes andaba en rebeldía, andaba en el mundo, nunca me llegué a disfrazar y esas cosas, pero no se me hacía raro, no se me hacía extraño, ¿no? Ni le tomaba interés, ¿no? Pero ahora me doy cuenta muchas veces de cómo la maldad influye en nuestros jóvenes, en los niños, para que ahora también opten o adopten esas costumbres, esas tradiciones y se disfracen, ¿no? Y muchas veces me he dado cuenta en estos días de ver niños muy pequeños disfrazados de muerte, de brujas, de lobos, ¿no? Y la verdad es triste porque no se dan cuenta de que ellos mismos están llamando, o ellos mismos están adorando a la muerte, ¿no? A Satanás a través de este tipo de ritos, de pactos, de costumbres erróneas, ¿verdad? Yo pues soy aquí de San Pedro Cholula, y aquí están pues también arraigadas costumbres que se transmiten así como tal, ¿no? Como una costumbre, como una tradición de poner la ofrenda a un muerto, ¿no? Ellos suelen decir, o lo que a mí me decían era que en estas fechas vienen los muertos, ¿no? Los espíritus de esos familiares, y vienen por esas cosas que a ellos les agradaban cuando vivían, la comida, la vestimenta, y mucha gente se asombra, ¿no? Inclusive en otros países, por lo excéntrico, por lo elaborado, por lo caro que son este tipo de ofrendas. Pero la realidad, y viéndonos al fondo, pues es que eso es un culto, ¿no? Hacia la muerte, hacia Satanás, hacia los muertos, ¿no? Traer a los muertos del infierno, pues no es bíblico, esto no es de Dios, no, esto es lo que Dios no quiere, ¿no? que hagamos. Ahora, ¿qué nos dice la palabra? Ahora, ¿qué nos confronta con la palabra? Eso es lo que nosotros el día de hoy queremos hablarte. ¿Qué es lo que realmente significa la muerte, ¿no? Porque nosotros sabemos, ya como creyentes, que el cuerpo, pues al polvo va, ¿no? Y el espíritu regresa al Padre, ¿no? Y que nosotros ya no tenemos esa necesidad de poner una ofrenda o de ir al panteón a dejar unas flores a una lápida, ¿no? A una lápida de cemento, porque sabemos nosotros de antemano que ahí muchas veces ya no están los restos de la persona, ¿no? Que el espíritu es el que está en el Padre. Pero para que nosotros comprobemos esto, vamos a ir por pasos. Ahorita Ana les va a dar una cita que nos habla sobre esa parte, ¿no? Que nos habla de la parte de qué pasa a nosotros cuando morimos. A ver. Sería el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 17, y dice: Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieres, ciertamente morirás. Aquí ciertamente dice que Adán y Eva, bueno, Dios aquí decretó que no deben de comer, ¿no? Porque si comen del fruto, iban a morir. Y en ese momento nosotros teníamos, o Adán y Eva hasta ese momento, eran inmortales, ¿no? No existía la muerte en esos momentos, no se celebraba la muerte, no había ese miedo hacia morir, ¿no? Porque efectivamente a través, obviamente nosotros yéndonos a las Escrituras,
nos dice que a través de esa desobediencia del primer pecado, el hombre se vuelve mortal, el hombre ahora sí puede morir y ahora sí le tiene que tener miedo a la muerte, ¿no? En esa parte es obvio que nos empieza a recalcar esa parte que nosotros no teníamos que morir, ¿no? Excepto por lo que pasa del primer pecado, y ya nos hace seres pues pecaminosos. Traemos ya en ese momento una maldición, porque realmente la muerte es una maldición. Claramente nosotros también lo empezamos como cristianos a ver como una manera de un proceso natural, porque mucha gente a través de la muerte pasa años, ¿no? Adolorida, ¿no? Porque también esta parte de todo esto que se mueve en estos días es un tema muy profundo, porque se puede hablar de diferentes aspectos, ¿no? El aspecto, cómo pega en el aspecto emocional en la gente. Mucha gente entra en depresión porque recuerda nuevamente a ese familiar, pero no lo recuerda con alegría, porque debiese ser una fiesta, debía ser porque él ya está con Dios y obviamente hizo lo correcto, y si recibió en su corazón a Dios, él estará con Dios, ¿no? Pero normalmente empieza la persona a entrar en depresión, en culpa, porque dice, ¿qué hice mal? ¿Qué fallé? ¿Cómo se sentirá? Y eso afecta en la persona, ¿no? Nosotros sabemos de antemano que obviamente el cuerpo, pues, como lo dice, el cuerpo se vuelve polvo, ceniza, y el espíritu pues va al Padre, ¿no? Y en ese momento automáticamente la muerte no es más que simplemente otro proceso, otro camino de todo esto que Dios ha puesto en nuestras vidas. De todos modos, Ana también tiene otra cita que seguirá reforzando esta parte que estamos hablando. Sí, bueno, también recalcar que pues de hecho Dios no, creó a Adán y a Eva no para morir, no fueron creados con con esa idea de que iban a morir, pero en el momento que desobedecen, pues los condenan, ¿no? Y vamos a leer igual del libro de Génesis, capítulo 3, versículo 6, y dice: Y vino la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Pues aquí es el reflejo de esa desobediencia. Y leemos más adelante. ¿Quieres comentar algo? Pues en efecto, ¿no? Ahorita yo en esta parte me empiezo a dar cuenta de que nosotros como creyentes tenemos ese objetivo y ese fin, tenemos una esperanza en nosotros. Bien lo dice esta parte de Juan, en el capítulo Juan, en el libro de Juan capítulo 5, 24, dice: Jesús afirmó: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá. Esa es nuestra esperanza. Esta es nuestra palabra de fe, de aliento nosotros como cristianos, que nosotros no tenemos ese miedo a la muerte como el no creyente, como el impío, que en estos momentos todo esto se vio mucho reflejado en estos terremotos que pasaron, que la gente se asustó, que la gente se acercó a Dios. ¿Por qué? Porque yo automáticamente en mí entró al momento un miedo, sí, pero después reflexioné y dije: si yo muriera, sé automáticamente que me voy con el Padre, ¿no? Me voy ante Jesús, y en esos momentos yo dije, pues que sea lo que el Padre designe, ¿no? Porque obviamente se siente, o sea, el proceso natural de como seres humanos a través de ese primer pecado provocado en el Edén, es eso, que nos creó un miedo, ¿no?, a la muerte. Pero en ese momento automáticamente pasó unos minutos, comprendí y dije: bueno, Padre, si esta es tu voluntad, pues la acepto, ¿no? Porque yo sé el día de hoy que ya no voy a entrar en esa situación de y si me muero, y si esto, y esos miedos, y qué va a pasar, ¿no? Y qué va a pasar de mi familia, y qué va a pasar de mi trabajo, ¿no? Automáticamente Dios tiene todo esto bajo un control, ¿no? En esta parte, en el momento en el que dice Dios: cree en mí y el que cree en mí vivirá, se refiere a vivir eternamente, no se refiere al aspecto de la carne, ¿no? Él va más profundo, él va a la situación de nosotros, de nuestro espíritu, que nosotros nunca moriremos, siempre estaremos, siempre y cuando
siempre y cuando sigamos su camino, sigamos su palabra, aceptemos que Él es el único Salvador, que Él es el único Dios y que Él es al que nosotros le tenemos que rendir pues ese amor, esa lealtad. Así es, tomando en cuenta pues la muerte humana pues es distinta como a los animales, como a las plantas, ¿no? Sin embargo, pues esto viene desde esa desobediencia, ¿no? Lo comentaba y lo dice aquí en el versículo, desobedecieron y no se trata tampoco de una muerte, bueno, porque habla de una muerte física, pero también está la muerte espiritual. Cuando uno empieza a desobedecer, se empieza a morir esa parte del espíritu. Cuando no somos obedientes a lo que Dios quiere para nosotros, empieza a morir esa parte, ¿no? Muchas veces creemos que todo es lo material, lo físico. Sin embargo, esto lo que quiere decir, o lo que nos quiere decir la palabra, pues es eso, ¿no? El morir en Cristo, ¿no? El decir, pues, yo quiero hacer a mi modo, a mi manera, y empezar a desobedecer, ¿no? Esto es lo que quiere decir, y les voy a leer otro versículo, que es del libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, y dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces aquí también habla de esa parte. Esto se fue desde que Adán pecó, bueno, Adán y Eva pecaron, pues esto se vino en sus descendientes, y así fue como empezamos a tener ese momento de muerte, ¿no? Física, ¿no? Entonces, aquí es un pacto, ¿no? Es el pacto que Dios dice respecto a la muerte, ¿no? Y no implica dejar de existir, simplemente es más allá, básicamente, de una separación, ¿no? Muchas veces cuando nos separamos de Cristo, de Dios, pues empieza esas ganas de, pues incluso de dejar de, pues sí, ¿no? De vivir, esas ganas de seguir adelante, empieza la depresión, ¿no? Y ese es el punto, ¿no? La muerte, si sigues desobedeciendo, o si sigues separándote de Cristo, pues te va a llevar a eso, ¿no? Cierto, muy correcto lo que dice Ana en esa parte. Nosotros lo que muchas veces también nos damos cuenta es que a través de estar separado de Dios, a través de esa desobediencia, empezamos a sentir nosotros esa muerte espiritual al sentir esos vacíos, ¿no? Al sentir esa soledad, al muchas veces ya no querer hacer nada o participar en las cosas que nos corresponden a través de la palabra, a través de la iglesia, a través de la oración, porque en efecto es a nosotros en estos tiempos más que nada nosotros la obligación de poder llevar ese camino, llevar esa salvación de vida a la gente, porque ahorita muchas veces, o lo vemos en estos días, yo lo he visto más latente, porque antes les comentaba, no le toma uno ese significado. Ahora lo veo como muchas veces hay gente en esa muerte espiritual y no lo saben porque automáticamente, lo que una vez me decía mi pastor, ¿no? Andan como zombies, ¿no? O sea, vivos físicamente, o sea, la carne está viva, se mueven, pero espiritualmente muertos, ¿no? Porque están siguiendo los patrones de un mundo, están siguiendo las costumbres y las tradiciones que imponen una sociedad, un mundo corrompido, y desgraciadamente esto afecta a nuestros hijos, afecta a nuestros jóvenes, y lo hacen, ¿no? Con mayor costumbre, sin saber que en esos momentos pues están más amarrando, se están más aferrando a la maldad, a la muerte. Y ahí es donde nosotros debemos de reforzar esta parte de la oración, porque ellos no lo saben, ¿no? Ellos, bajo esa ignorancia, bajo ese velo que tienen en los ojos espirituales, no ven lo que Dios nos está tratando de decir, lo que nos está tratando de hablar. Pero a nosotros es esa obligación, porque lo dice bien en las Escrituras, ¿no? Lo dice bien en la parábola del rico y de Lázaro, ¿no? Como muchas veces la muerte del impío, porque es donde nosotros debemos de explicar esta parte.
la muerte del impío, pues lo lleva automáticamente, en el que él muere, lo lleva al infierno, ¿no? Y a Lázaro, en el momento en el que muere, era el mendigo, pero era fiel ante Dios. Y el rico no, el rico gozaba de los placeres de la vida, él siempre estaba bebiendo, él siempre estaba haciendo fiestas, él siempre estaba como muchos de la gente que vemos, ¿no? Aparentemente feliz, ¿no? Y Lázaro pues era un mendigo, ¿no? Que estaba sin dinero, tenía enfermedad en la piel, y nadie lo quería tocar, nadie lo quería agarrar, y en el momento de la muerte automáticamente Lázaro es llevado por ángeles con Abraham, ¿no? Y el rico es llevado automáticamente al infierno. Y en esos momentos nos damos cuenta de lo que le va a pasar al impío, ¿no? El impío automáticamente, en la hora de morir, pues va a tener que ir a las llamas del infierno, ¿no? Y eso nosotros lo sabemos, y nuestro objetivo y nuestra misión es tratar de transmitir esta palabra, como ahorita Ana y yo lo estamos haciendo a través de este medio, para que pueda llegar a esa gente que el día de hoy, tal vez por costumbre, tal vez por tradición, sigue estos patrones de ir a visitar los panteones, de poner una ofrenda, de disfrazarse, de ir a estas fiestas de Halloween, que concientice, ¿no? Que el día de hoy realmente ese no es el camino. El camino no es ese no es la felicidad, esa no es la verdad. La verdad es que nosotros tenemos a un Creador, a un Dios justo que nos hizo perfectos, que nosotros no éramos gente que teníamos que morir, pero a través de ese primer pecado pues tuvo que venir la desobediencia y la muerte en nuestras vidas, pero que nosotros ahora tenemos una salvación. Por eso el Padre envió a su Hijo único a morir por nosotros en la cruz del Calvario, para que nosotros pudiéramos ser salvos, ¿no? Esa información, eso es lo que nosotros tenemos que llevarle a la gente. Si hay una solución, si hay un camino, y ese camino es Jesucristo, que está dispuesto a salvar nuestras vidas, que está dispuesto a seguir dando todo por nosotros, porque Él murió por nosotros. Ya todo está pagado, nosotros ya no debemos de tener ese miedo a la muerte, porque automáticamente Él ya murió por nosotros. Solo que la maldad quiere hacernos creer que no, quiere hacernos creer que nosotros somos todavía hijos de la maldad, que nosotros somos pecadores, que nosotros somos malos, cuando Dios ya pagó el precio en esa cruz por nuestras vidas, por la de cada uno. Y ese es el mensaje que nosotros tenemos que llevar en estos días, hacerle ver a la gente que despierte de esa muerte espiritual en la cual está viviendo, y que viva, que siga este camino, que es el camino pues de Dios, porque ahí está en la palabra la salvación. Cuando comparamos la vida del rico y la vida de Lázaro, pues tuvo aflicciones y tuvo dolores aquí en el mundo, pero en el momento en el que él muere, automáticamente es llevado por ángeles al cielo, y el rico pues es llevado al infierno. Entonces nosotros tenemos ese balance de qué es lo que al día de hoy nosotros queremos darle y compartir a esas personas. ¿Tú qué piensas, Ana? Pues sí, quisiera leerles otro versículo. Está en el libro de San Juan, capítulo 5, versículo 28 y 29, y dice: No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Pues aquí dice todo, ¿no? Lo que decía Alejandro, pues es eso, ¿no? Realmente el creer en Cristo, el tener una vida nueva, el decir, pues yo quiero seguirlo, y no quedarme no seguir con esas tradiciones, con todo lo que viene, porque a lo mejor en ese momento, en mi caso, pues yo no sabía, ¿no? Yo no entendía, o decía, pues es cultural, es algo padre, es algo desde las raíces de los prehispánicos acá en México, es algo que viene bien arraigado, y yo lo veía de esa manera, pero cuando empiezo a conocer la palabra, cuando empiezan a decirme realmente tú cómo estás con Cristo o con Dios, pues es cuando digo, no, pues sí, no, necesito vivir, ¿no? Necesito sentirme de otra manera, ¿no? Y es aquí donde dice, ¿no? Que la separación de Dios pues te lleva a eso, ¿no? Te lleva a condenarte, a sentir, como lo decía hace un momento, ¿no? En depresión, y empezarse a sentir culpable. En estos momentos, bueno, en estas fechas, pues yo también recordaba pues a mis seres queridos,
yo decía, ay, me hubiera gustado convivir más con esa persona, o empiezan esos pensamientos y cuando la realidad pues ya fue, ya pasó, él está en una mejor vida, ¿no? Está con Dios y ese es el problema, ¿no? El día de hoy, ¿no? Y el mensaje, ¿no? El mensaje es que te acerques más a Dios, ¿no? Como creyente, pues va a haber una muerte física, ¿no? Pero lo importante el día de hoy es obtener esa salvación, el estar seguros que vas a estar con Dios y que quiero hacer las cosas agradables a Él para que Él, en el momento que lo físico se queda aquí, porque dice, ¿no? También que regresaremos a polvo, mi espíritu vaya directamente con Dios, ¿no? Y sí, ¿no? Yo también quisiera como invitarlos, ¿no? Invitar a que conozcan más de esto, porque muchas veces allá afuera pues no nos damos cuenta, se ve todo y dices, bueno, ¿no? Pues me gustaría, pero ¿por qué ellos lo hacen y por qué yo no? Cuando realmente te enteras o sabes de esto, te pones esa conciencia, ¿no? Y dices, bueno, no, prefiero agradarle a Dios que a los que están allá afuera. Bien, es cierto, es de reflexionar este tema, es de seguirlo compartiendo, es de seguir nutriéndonos, de seguir dándonos cuenta de cuál es la realidad, de qué tiempos estamos viviendo y de que Dios obviamente va a venir una segunda venida de Él, y en ese momento, pues lo dicen las Escrituras, muchas cosas pasarán, ¿no? Los muertos regresarán, pero es en ese momento, ¿no? Porque mucha gente dice que en estos días pues, los muertos salen de las tumbas, ¿no? Por así decirlo, y vienen a sus ofrendas y comen y toda esa cuestión, pues es una ignorancia, ¿no? La palabra misma lo dice, ¿no? Mi pueblo se perdió por ignorante, porque no leímos, porque no nos informamos, porque mucha gente se basa en eso, nada más es que mi tradición, es que mi costumbre me la enseñó mi papá, mi abuelito, y es de poner la ofrenda y no te metas con mis tradiciones, ¿no? Y nosotros sabemos que es donde más se refuerza la oración, y para nosotros es ese objetivo el día de hoy, el poder a través del conocimiento que Dios nos ha dado y nos ha permitido, es poder llegar a otras personas para que ellas comprendan, para que ellas puedan ver que el camino pues siempre va a ser Dios en este momento, siempre va a ser Jesús el único Salvador, y que nosotros pues solo tenemos que hacer esa función, ¿no? Que es expandir su reino, hablar de la palabra, sentirlo, ser sensibles, ¿no? Porque muchas veces también caemos en esa cuestión de repente una lucha de egos, ¿no? De no, pues es que esto es lo mejor, esto no, creo que lo que nosotros debemos hacer es tener misericordia, ¿no? Como Jesús lo tuvo con nosotros, y simplemente ser sensibles ante lo que muchas veces la gente hace, ¿no? Bueno, Ana y yo lo sabemos más que nada porque nosotros venimos de una familia, o somos nosotros como matrimonio primera generación como cristianos, nuestros demás familiares pues son católicos, ¿no? Y entonces la lucha se siente, ¿no? Y es difícil porque hay momentos en los cuales ellos siguen teniendo esas costumbres, esas tradiciones, pero nosotros sabemos que tenemos que reforzar más esa oración, porque efectivamente la maldad lo que quiere pues es destruir, ¿no? Lo correcto, porque sabe que en el momento en el que ella y yo estamos unidos, ¿no? Lo dice bien la palabra, cuando dos se ponen de acuerdo, pues todo esto queda sellado en el cielo y Dios lo obra, ¿no? Y en el momento en el que ella y yo decidimos casarnos, se rompieron muchas maldiciones que veníamos arrastrando a través de vivir, o de que nuestros familiares también vivían en desobediencia. Entonces en esos momentos muchas veces pues uno quiere entrar en esa lucha o en ese conflicto, no, pues es que lo que estás haciendo está mal, ¿no? Lo que haces es del diablo, ¿no? Lo que haces es incorrecto, ¿no? Pero muchas veces dices, bueno, uno tiene que ser sensible y decir, bueno, Dios, te los pongo en tus manos, solo tú sabes lo que vas a hacer, el plan que tú tienes en ellos. El día de hoy, si me quieres usar, úsame, ¿no? Como un medio agradable para poder llevar tu palabra, ¿no? Y si tengo que reforzar mi oración, pues la tendré que hacer. Si tengo que ser sensible ante estas situaciones, también lo haré. Pero el día de hoy lo queremos compartir, ¿no? Que a través de esto
tú empiezas a concientizar, si es que todavía no conoces a Dios en tu vida, me gustaría que hicieras una simple oración ahí donde te encuentras, si no estás escuchando en tu trabajo, si no estás escuchando en tu casa, en el lugar donde te encuentres, que puedas cerrar tus ojos y que en este momento hagas esta oración tan sencilla, que simplemente permitas que Dios entre en tu vida, que con tus propias palabras tú le puedas decir a Dios que perdone todos y cada uno de esos pecados que has cometido, si en estas fechas por costumbre, por influencia, por tradiciones, has hecho cosas como poner una ofrenda, como visitar el panteón, como ir a esas fiestas de Halloween, pues en estos momentos simplemente dile a Dios, perdóname si lo que he hecho a través de estos actos te han ofendido y te han lastimado. Yo solo sé que hay un Dios viviente, un Dios vivo que está en nosotros y que habita, y que Él es el único camino para llegar a esa vida eterna que tú nos has prometido. El día de hoy pongo bajo tu cuidado y bajo tu protección lo que es mi vida, mi familia, mi trabajo, mi hogar, para que tú nos guíes y nos protejas. Si tú haces esa oración tan sencilla y de corazón, grandes cosas van a empezar a pasar en tu vida. Dios es un Dios de pactos, de promesas. Dios no es un Dios de mentira. Dios no es un Dios pues que nos engañe. Él promete su palabra, y si tú hiciste esa oración y recibiste a Él como tu único Salvador en tu vida, pues solo espera lo que Dios va a hacer en tu vida y lo que va a permitir que pueda empezar a cambiar. Llámese el problema que tú estés viviendo, alcoholismo, drogadicción, problemas emocionales, problemas económicos, problemas con tu matrimonio. Dios va a hacer un milagro, y eso es lo que te va a hacer que te acerques cada vez más a Él, como lo ha hecho en nuestras vidas, tanto de mi esposa como en la mía. Pues esta es la palabra que el día de hoy te compartimos. Me despido, no sin antes agradeciéndote y viéndonos pues primeramente Dios pronto. Y gracias, muchas gracias, estamos aquí, y pues sobre todo muchas bendiciones a ti, a la gente que quiere saber más, pues aquí estamos. hasta luego y bendiciones.